María, fíjate que es como un ciclo. Hoy estaba revisando una entrevista que tuve con Marco Rubio en sus oficinas del Senado en Washington, justo cuando Trump llega por primera vez a la Casa Blanca. La hubiese podido poner completa hoy, y si no aviso que es de esa época, parece que estamos hablando de los mismos temas, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos hablando de cómo porque habían quitado igual el capítulo 3, si se podía reponer, cuánto demoraba, hablando de Siria, de Cuba, etcétera. Aquí un momentito, porque yo creo que dice cuánto Marco Rubio está muy claro desde hace mucho tiempo sobre el tema de Cuba, ¿no? Y brevemente algo que nos dijo en 2007 esto, ¿no? Y aquí hay que acordarse cuál es nuestro propósito, y es que el pueblo cubano tenga libertad y democracia. El futuro, el destino económico de la isla, las decisiones que hagan en la isla, eso le corresponde a un pueblo libre. Lo que sí tenemos que asegurarnos que el sistema que existe en este momento no se convierta en algo permanente, algo que el mundo acepte como legítimo, que el gobierno de los Estados Unidos no acepte como legítimo. Nuestro deseo no hacerle daño al pueblo, es ayudar al pueblo a tener oportunidad de escoger su propio destino. 17, no, fui muy para atrás. Sí, sí. Ya yo he perdido la noción del tiempo. ¿Cuántos años lleva esta dictadura? 65 años. 66. 66, es una cosa de locos, ¿no? Increíble. Ahora, ya vimos que esto pasó anteriormente, es casi una copia al carbón. ¿Qué pasa con el título 3 de la ley Helms-Burton? Que para quien no lo sepa, lo que le da la posibilidad a quienes han sido expropiados sin compensación a hacer reclamaciones cuando empresas extranjeras están usando, ¿no? Extranjeras o americanas están traficando en sus bienes confiscados en Cuba. Cuéntanos brevemente la historia y qué podría pasar ahora. Bueno, el título 3, el Congreso lo pasa justo 3 semanas después del derribamiento de las avionetas de Hermanos al Rescate. El 12 de marzo del 96, el presidente Clinton firma la ley Helms-Burton, y es claro, él negocia la autoridad presidencial de suspender cada 6 meses la entrada en vigor del título 3, el cual permite estas demandas contra traficantes en propiedad robada. Y eso es porque los acusan de que ese título 3 es extraterritorial, ¿no? Exacto, que impone ley americana. Pero Trump lo implementa. Exacto, sigue suspendido por 23 años. Cada 6 meses. Por Clinton, por Bush, por Obama, hasta el principio de Trump. El 2 de mayo del 19, Trump permite que entre en vigor por primera vez. Ok, y ahí viene mi pregunta. ¿Alguien a través del título 3 demandado a Cuba o a esas empresas? Más de 50 familias cubanas americanas y empresas estadounidenses. ¿Y esos juicios están ahora mismo? Están andando. Algunos han sido desistidos, otros siguen en vigor, otros han sido desistidos y han apelado o han ganado y ha habido una apelación por los demandados. ¿Qué es lo que hizo Biden entonces ahora? Biden ejerció su autoridad de suspender por 6 meses adicionales el derecho de demandar bajo el título 3, lo cual... ¿Quiere decir que se suspendió el título 3 por completo? Sí, por ahora, pero no entra en vigor dicha suspensión hasta que ocurran 14 días desde ayer. Pero Bruno, el canciller castrista no dice eso, ¿no? Bueno, el canciller castrista, estábamos hablando. Dudo que es experto en la ley. Dudo que alguien, si el tal Bruno nos está escuchando, sus asesores, él dice que es canciller y para mí ha demostrado un desconocimiento profundo de la política exterior y de las relaciones internacionales. Él dice, y cito en su mensaje, en su post en X, el presidente de Estados Unidos ha emitido una excepción para el título 3 de la ley Helms-Burton por el momento y conforme al anunciado la posibilidad de tomar acción, lo que decía Nick, en los tribunales de Estados Unidos ante tales casos queda suspendida. Eso es totalmente falso. Primero, el presidente Donald Trump, electo todavía, toma posesión el próximo lunes 20 de enero. Y hay, como decía Nicky, 14 días. Le quedan que 9 días para actuar. Correcto. Sí, no, ok, perfecto. Para rescindir en ese periodo... ¿Lo puede hacer de un plumazo? Lo puede revertir. Plumazo. Eso es una prerrogativa Igual que lo hizo presidencial. Biden. Igual que lo hizo Biden. Igual que lo hizo Biden. Y además, y importantemente, las 50 demandas que se han entablado siguen su proceso normal.
no se interrumpen. En el peor de los casos, prohíbe nuevas demandas que se entablen hasta que Trump rescinda la suspensión de Biden, que esperamos que sea pronto. Esas demandas ejercen una presión tremenda sobre inversionistas que no quieren buscarse... Varios casos que hay españoles. Españoles, correcto. Españoles. Y, irónicamente, Juan Manuel, el hecho que el presidente Obama pérfidamente permitió cierta apertura con el régimen castrista, muchos de los demandados bajo el título 3 no son europeos, como los españoles, Sol Meliá, los canadienses, etc. Son compañías americanas. Correcto. Expedia, American Airlines, Carnival Cruise, Royal porque el Caribbean. aeropuerto de La Habana, que la gente en Cuba, y yo eso lo pongo a saber, pero el aeropuerto era privado. Violan el embargo. Violan el embargo. Cubana de aviación, no era estatal. No, compañías norteamericanas violan la ley de los Estados Unidos. No la violaban cuando Obama lo permitió. Correcto. Pero ya Trump ha cerrado esa apertura y aunque se le otorgó licencia, por ejemplo, a los cruceros de viajar a Cuba, no se les otorgó licencia de traficar en propiedades robadas de americanos, como es el puerto de Nuevita, La Habana, por ejemplo. Nuevita es otro, Mariel es otro, donde hay demandas activas. Los turistas que han ido a Cuba a través de las plataformas de reservaciones como Expedia y Booking están traficando en propiedades robadas y por lo tanto han sido demandadas bajo el título 3. Que curiosamente, y Nick también conoce el tema, el señor Víctor Manuel Rocha, hoy convicto y que está en la cárcel cumpliendo 15 años, espía para el gobierno de Cuba durante 40. Una de las jugadas que tenía en el año 2007 inventó una compañía para comprar a aquellas personas que pudieran ser demandantes en casos de propiedades. Decir, ok, Cao, tu casa ahí en Marianao, yo te ofrezco $100,000, yo me quedo con el caso. Y va a ser un paquete, ¿para qué? Para en el momento en que Estados Unidos y Cuba, Obama, Biden, quien fuera, entrar en un proceso de negociación y cayera el tema de las propiedades expropiadas, él era el benefactor para ambas partes, tanto para Estados Unidos como para Cuba. Se llamaba Siboney, la compañía. Y la tenía, perdóname, un ex subsecretario de Comercio de los Estados Unidos. Mientras seguimos hablando, yo le quiero pedir a la producción adelantar, porque tenemos mucho público joven, han llegado, ¿cuántos? 850,000 cubanos. En 2 años. En 2 años y algo. Es en una 2 cosa años, tremenda. según el costume. Vamos, cuando regresemos de la pausa, a recordar el momento en que Fidel en la tribuna empieza a nacionalizar empresas norteamericanas, españolas y después a los cubanos. ¿Y por qué es propiedad robada? Porque fue que esa confiscación es un robo. Lo vamos a ver a la vuelta. Y por supuesto más de la actualidad y de lo que dijo Marco Rubio hoy en la audiencia. Una cosa aclaratoria para por qué son propiedades robadas, no es una retórica. En muchos lados se han hecho nacionalizaciones y confiscaciones, pero con una compensación a los dueños. Cuba no compensó a los dueños, no compensó a los americanos, no compensó a los españoles y no compensó a los cubanos. Un detalle que Nicolás siempre destaca es que el 60% de los reclamantes no son norteamericanos, son cubanos. De la isla. Que todavía sus familiares y descendientes están en la isla, que podrían reclamar lo que le quitaron a sus padres y a sus abuelos. Pero vamos a ver un pedacito de ese momento en que eufóricamente Fidel va nacionalizando sin compensación y la gente gritaba, se llamaba, como si fuera una gracia, ¿no? Pues mira, aquí está. 되게 팬 아미 여러분들이 계셨기에 이 자리에 올 수 있었다고 생각합니다. 정말 감사합니다. Bueno, se llamaba. Ese es Bruno que nos escuchó. Está Bruno. Juan Manuel, todo gobierno legítimo a través del mundo tiene el poder de expropiar propiedades de dueños privados, siempre y cuando se les compense justamente. Y que haya una justificación. Además. Correcto. Incluso la Constitución del 40, en sus artículos 24 y 87, tenía más protecciones se discutió ampliamente en la Constitución que la del 40. Quinta Enmienda de los Estados Unidos. O sea, tenía que ser frente a un oficial judicial, no administrativo, tenía que ser pago en efectivo, lo cual no existe en los Estados Unidos. Claro,
Castro se burló de eso y no cumplió con eso. Pero cuando ellos dicen, no, fue expropiado por el gobierno de Cuba, está bien, ¿dónde está la compensación? Nunca hubo compensación. Hablaron de te vamos a pagar a través de 50 años un porcentaje de la cuota azucarera si nos las devuelven, pero ¿sabes? No fue nada serio. O sea, a nosotros no se nos compensó nada, cero. Si nos hubieran compensado algo... A tu familia estás hablando. A mi familia, a mis clientes, tendríamos por lo menos... Ellos tendrían un argumento para decir, mira, ustedes ya quedaron compensados, pero es que no nos dieron nada. Entonces fue una expropiación sin compensación, lo cual los abre a la responsabilidad legal de ahora tener que pagar ellos y sus socios comerciales, pagarle a los dueños, por ahora en tribunales norteamericanos. Algún día de mañana, cuando haya un Estado de Derecho en Cuba, intentaremos recuperar las propiedades, ¿no? Como se hizo en Europa Oriental. Claro que sí. María, tú has estudiado de cerca la ley Helms-Burton, ¿no? Por muchos años. Y concuerdo con Nick, o sea, la Constitución del 40 consagró derechos de propiedad muy firmemente. Tanto así que es una de las pocas razones de las que para enmendar la Constitución en ese sentido había que llamar a un plebiscito prácticamente, o sea, eran derechos muy fuertes y se habla mucho de la Helms-Burton en torno a las confiscaciones de las propiedades de estadounidenses, pero aparte de eso, perdieron propiedades también los españoles, los canadienses y otros, pero más importante aún, perdieron los cubanos sus derechos, o sea, fueron despojados de sus derechos de propiedad hasta el día de hoy, y de eso se habla muy poco. Pero lo que yo quería mencionar de la ley Helms-Burton también, que se conoce quizás menos, es que la ley Helms-Burton instruye al gobierno de Estados Unidos a expandir las sanciones. Es muy amplio el tema y con el propósito de liberar al pueblo cubano. O sea, el propósito de la ley Helms-Burton es doble: que los cubanos logren una transición a la democracia, y se define exactamente qué quiere decir eso en términos de derechos alcanzados, pero además para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y es muy amplia la ley y por años se ha ido erosionando por mandato ejecutivo, que yo creo que no es ni legal. O sea, esa es la ley de la nación. El presidente o el Departamento del Tesoro o unos burócratas han estado regulando licencia para esto, licencia para otro, pero yo no sé si eso es legal y va contra el espíritu y el texto de la ley Helms-Burton. Ahora, la verdad que hay que ser muy descarado. Para que yo te quito a ti unas propiedades, no te doy compensación. Y entonces la única medida de Estados Unidos dice, bueno, yo para proteger a mis ciudadanos, pues cierro cualquier comercio con ese país, con ese gobierno ladrón. Porque además son los mismos, están vivos todavía, ¿no? Raúl, Ramiro, no es que ni siquiera es una nueva generación, ¿no? Correcto. Y es el mismo sistema, es el mismo partido. La nueva generación es continuidad. Claro, eso ellos son continuidad. Entonces, ahora se quejan de que al que le robaron las cosas no quiere hacer negocio conmigo. Eso me parece muy descarado, ¿no? Es un gobierno delincuencial. Fidel le imprimió, como en pocos países, mira que el comunismo es un sistema esencialmente mafioso, pero aún así Fidel le imprimió al comunismo cubano una característica gangsteril única. Y eso lo ha heredado al punto de lo que tenemos hoy, que el país está regido por una familia principal con varias familias vasallas. Los Corleones de La Habana. ¿Te das cuenta? Donde el hombre que de facto gobierna ni siquiera en estos momentos ostenta un cargo público, que Raúl. Solo el besamano. Solo el besamano. Es una cosa mafiosa, muy mafiosa. Sí. Y Juan Manuel, esas licencias, como bien mencionó María, esas licencias otorgadas por la Tesorería durante la época de Obama para permitir cierta actividad económica estadounidense en Cuba, siempre advertía que no estaba eximiendo a los que le otorgaba la licencia de responsabilidad legal por trafiqueo en propiedad robada. Claro. O sea, por eso es que los cruceros, aunque tienen licencia de viajar a La Habana, no tienen licencia para utilizar el puerto robado de la familia Bain, Havana Docks,
ahí. Ya. Y en Puerto de Mariel, en el aeropuerto, los hoteles en propiedades confiscadas, etcétera, etcétera. O sea, eso es muy importante. Y fue una batalla grande hace 30 años casi, cuando se pasó la ley Helms-Burton. Al principio se iba solamente a incluir a las empresas, los reclamantes certificados estadounidenses, que eran las 5.913 empresas, como la ESO, como la... ¿Cuántas empresas norteamericanas? 5.913 empresas. A ninguna le han compensado. A ninguna Bueno, en el caso de la AT&T, la antigua compañía telefónica, Correcto. el gobierno de Cuba lo que puso, porque fue de las primeras, lo que puso es decir, yo te voy a compensar en bancos norteamericanos. Nada de eso pasó después. Nada de eso fue, creo que el único caso, me parece que habría otro también, pero... En el caso de AT&T y en el caso de la Sheraton, han permitido inversiones en Cuba. Los 4 hoteles de la Sheraton, las telecomunicaciones de AT&T, bajo licencias de la tesorería, pero en ningún caso han compensado, salvo el caso de el Central Soledad, en las afueras de Cienfuegos, donde al principio de entrar en vigor la ley Helms-Burton hubo un arreglo, no llegó a una adjudicación, pero la familia Claflin Weeks fue compensada por una empresa cementera suiza, Lafarge Holcim. Pero eso es de trasmano. De trasmano, De trasmano, correcto. casi ¿Y a como- qué se debió esa excepción? Para ellos poder tener O sea, negocios. bajo la amenaza de una demanda del título 3, los suizos, que son un poco más ordenados, más cumplidores Claro. que otras nacionalidades europeas, le pagaron a la familia para evitar el pleito bajo el título 3. Ya. O sea que sí funciona el sí título funciona, claro que 3. sí. Vamos me disculpa Miguel, a una pausa. Cuando regresemos, la complicidad de Petro con Biden para complacer al castrismo con esta medida que acaba de suceder. Ya verán.